Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz, por supuesto. Bueno, vamos a ver, Versace Pugón, me lo habéis pedido un mogollón de veces. La tenía en colección, lo que pasa es que no sé ni dónde la tengo porque la metí en caja. Bueno, así que aquí tenéis la review fantasma de esta Versace Pugón, la botellita azul, que además saldrá por aquí. Supongo que creo que mejor por aquí, pero no sé, ya veré dónde la pongo, seguramente será por aquí. Bueno, en fin, esta botella azul, esta fragancia creada en el año 2008, creo recordar, por Alberto Morillas, tiene las siguientes notas de salida: corazón y fondo. Limón, bergamota, rosa de may y nerolí en la salida. Jacinto, cedro, esclarea y geranio en el corazón. Tonka, almizcle y ámbar en el fondo. Bueno, es una fragancia completísimamente de verano. Sí que es elegante, se puede utilizar absolutamente durante todo el día, durante todo el año, pero se da más a un uso pues estival, primavera y veranico, que es donde realmente reluciría porque es muy pulcra, es limpia, súper agradable, muy confortable de llevar, muy morillas, porque es muy morillas, muy acuático morillas, pues muy aqua esenciales, tiene reminiscencias que pueden recordar incluso, oh Dios mío, ¿qué estás diciendo, Orgaz? Al Aqua di Gio, sin ser iguales ni por asomo, pero estoy diciendo que tiene este je ne sais quoi de morillas a la hora de trabajar, pues fragancias que son como muy liviano acuáticas, por llamarlas de alguna manera, porque el frescor y esa candidez pulcra está en el aire y en el ambiente de este tipo de fragancias, y Versace Pugón pues tiene esto mismo. Es Alberto Morillas, sabemos cómo trabaja este tipo de fragancias y esto no se lo va a quitar nadie, en absoluto. Tiene hasta incluso pues ese deje que puede tener pues las Lanvin cuando ejecutó las Lanvin en su momento. O sea que está todo sustentado, porque es que esta nariz, sabemos cómo, o este perfumista, que no le gusta que le llamen narices, pero bueno, estos perfumistas, o este perfumista en concreto, tiene esta forma de trabajar, estos aromas limpios, pulcros, semisedo acuáticos, de las típicas fragancias, y entre comillas todos los azules, porque el color da exactamente igual, cada uno le pone el color que le viene en gana a los perfumes, según el colorante que desean emplear. Bueno, vale, vamos a entrar en el tajo, y es que es una fragancia de distancia corta, sí que tiene un ímpetu de uno de toilette que sale potente, pero se viene abajo enseguida, pero es que es por normal, esto es el estándar, o sea, salen súper fuertes, salen alcohólicas, y luego hacen así, ¡pum!, y se vienen abajo en, pues unos 5 minuticos. 5 minuticos ya está sentada la fragancia, vuelvo a repetir, es el estándar normal de uno de toilette, y con las mismas, cada pun chin pun, y esto te dura efectivamente, por lo menos a mí en piel siempre me ha durado lo mismo, unas 5 o 6 horas. Es necesario reaplicar entre medio, y estoy hablando de una fragancia que es para calor, que es para estar placa. En la ropa te dura, pues se te supera las 8 horas. Tranquilamente, no necesitáis tampoco, con el rollo de la ropa no necesitáis estar reaplicando, pero en la piel sí, y yo soy muy de reaplicar esta fragancia, me gusta mucho y la reaplico porque me da chispa, me espabila, me saca del atontamiento continuo en el que estoy inmerso, y pues me viene muy bien aplicármela. Bien, vamos a ver, el tema de las notas ya mismo, efectivamente es cítrica en la salida, no se puede obviar. La desgracia que tiene también, y ya con respecto a esto, es que se baja demasiado, por eso digo que le doy 5 o 6 horas siendo amable, porque se baja muchísimo, se viene abajo muy rápido porque es sumamente cítrica en la salida, y no queda así. Comportamiento de toilette, no tiene nada que ver que lleve cítricos para que se baje rápido, todo depende de las concentraciones, pero aquí las concentraciones están muy ajustadas y se te viene encima pero rapidito. Nerolí, que es un gustazo, trabajado de una forma también muy sutil, muy suave, dando todo lo que es la armonía a los cítricos de la salida, bergamota, limón y todo lo que le haya echado el señor Morillas, para luego darle paso a las notas de corazoncico, que es de lo que se trata también. Pero ojito, cuidado, porque sí que lleva ahí esa nota de geranio, lleva también la rosa de may, pero no es nada en absoluto una fragancia en la que se quede completamente remarcada la rosa, ni por asomo. No, esa es la palabra del vídeo de hoy, ni por asomo. Pero no os penséis que la rosa está ahí dándolo todo, porque no, esto no es un perfume árabe, esto es un perfume de verano completamente occidental. Precisamente el juego real de la fragancia viene en el corazón con el jacinto y la esclarea, por eso digo que a pesar de que la salida, si mal no recuerdo, lleva la rosa y luego en el corazón le ha metido para potenciarlo un poquito más el geranio, no son los protagonistas, porque aquí realmente
quien lleva la impronta en el corazón es el jacinto zumbando, porque además es que se siente mucho. Es un jacinto potente, pero trabajado desde las sutilezas siempre. Aquí no hay nada que rechine más por encima que otra cosa, pero sí que cuando llega el momento del corazón, ahí está el jacinto y dices, ¡ay, Dios mío! Esto huele muy rico. ¿Qué es? El jacinto. No es por la rosa, es por el jacinto. Y la esclarea que da un toque rebelde a lo que es toda la composición en el corazón. O sea, tenemos el jacinto que enamora, pero da el toque rebelde también la esclarea. Pero la rosa, de verdad, no os penséis que los tonos de rosa... no quiero ponerme pesado porque no os voy a engañar. La rosa no es la protagonista, ni hablar. Se endulza al final, pues evidentemente con la tonka, el almizcle y el ámbar, pero sutilmente. Nada de dulzores potentes, son dulzores florales. El ámbar trabajado desde una cremosidad muy leve, muy leve, muy leve. El haba tonka ahí dando compañía sin enfatizar en exceso, porque el almizcle realmente en las notas de fondo es el protagonista. No se queda dulzona ni por asomo en plan machacante, Dios mío, qué empalago. Es todo tenue, todo equilibrado. Es una fragancia que es de verano, pero es muy señorial. Fijaros, si Gianni Versace levantara la cabeza, yo no sé hasta qué punto estaría de acuerdo con esto, porque era un hombre así como mucha impronta, le gustaban las cosas como muy potentorras. Y esta... Versace para hombre, l'homme, es todo lo contrario, es muy sutil, es muy italiana, demasiado italiana, creo que se pasa de italiana, es que es muy... Podría recordar hasta incluso a una Acqua di Parma, sin ser iguales ni nada de esto, pero estoy diciendo la forma de tratamiento. Sutilezas, equilibrio, elegancia, vestir la ropa, porque es una fragancia que te viste la ropa, sí que te viste a ti, pero esto es unas atomizaciones antes de poneros la ropa y ya tiene el apresto necesario como para que pongáis, os la pongáis y no necesitéis mucho más, estáis todo el día completísimamente perfumados, pero es una fragancia que viste la ropa. Entonces, claro, se da también muy mucho al uso de el traje, desde esa idea de algo que te viste la ropa, pero claro, tenemos algo que está también veraniego y que es muy sport, sirve también como after gym, pero vamos, de todas, muy gustosa y además lo bueno que tiene es que es juvenil y no la encuentro que el paso del tiempo la haya envejecido. Hay otras fragancias que sí que las hueles y dices, uy, el paso del tiempo le está sentando mal esta fragancia, en el sentido de que se quedan viejunas, no se quedan como actualizadas, y esta fragancia es muy actual, siempre lo será por eso, porque sigue siendo muy... es muy conservadora en cuanto al tratamiento del perfume, porque tiende a irse hacia lo italiano, pero no se queda viejuno, y esto se agradece, es completamente atemporal. Yo creo que esta fragancia, si no deciden retirarla, puede estar en el mercado 800.000 años más, siempre y cuando el grupo, bueno, Versace, que ha cambiado ahora de grupo, ya no está con Capri. Capri ha sido absorbido también a su vez por otros, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí, pero claro, que lo sepáis, que el mundo empresarial está evolucionando continuamente y no sabemos las decisiones que pueden tomar en un momento determinado. Pero la verdad es que me parece una fragancia sumamente redonda, no me gusta para los momentos especiales, lo siento, esto es una fragancia del día a día, para machacar el día a día, para ir todo el día perfumado con esta, darle caña. Versace en la versión más económica da mucho gustico porque son fragancias que son sumamente llevables, son muy confortables y son de agradecer 100%. En fin, señoras y señores, que poquitas cosas más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y creo que lo he dicho todo. Vamos a hacer así un repaso rápido todos juntos. La estela, la proyección, que no sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho? Uy, madre mía, me he liado y ya no me acuerdo. Bueno, en cualquier caso, la estela y la proyección se queda como en la salida, sí que son 2 metros, que se retrae, sí que lo he dicho. Se retrae rápidamente por la explosión de alcoholes que tiene. A los 5 minutos ya la tenéis asentada y se queda en distancia corta. Ya está. A partir de ahí, en la segunda hora no, pero quizás en la tercera, y si hace mucho calor, reaplicación y pa'lante. Con la ropa no necesitáis reaplicar, podéis estar una jornada laboral tranquilamente sin necesidad de estar pendientes de tener que estar echándose el perfume. ¿Por qué? Pues porque, como ya he dicho antes, viste la ropa, atomicéis la ropa a distancia antes de ponérosla y vais
súper bonitos todos. Señoras y señores, pues eso, la estela, la proyección, la duración, la versatilidad, vais a tener halagos, una fragancia que huele muy rico, no es tan de distancia corta como puede parecer, porque proyecta, pero se queda en la proximidad, pero sí que se te acerca a la gente y te huele perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Así que ya está, no le voy a dar más rollo, señoras y señores, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, recordad suscribiros, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, pero ya sabéis que van saliendo cositas por aquí flotando, que os dicen suscríbete, 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 o dale al like, dale al like, dale al like y activa la campana, que no activáis ni una campaña, campana, que sois todos unos jodidos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mis niños.